Buenas noches, bienvenidos a CBN. El reporte especial que les comparto esta noche es sobre el proceso de expulsión dentro de los organismos de defensa, en los que se ven diezmadas las filas militares que, ante la urgencia de una renovación casi inminente, algunos sectores alzan sus voces y proponen una serie de alternativas, entre las que se encuentra el servicio militar mixto. También les hago una reflexión a modo de TBT sobre el Código Penal, que esta semana cumplió 141 años, y el Código Procesal Penal, que dejará de existir como lo conocemos en diciembre de este mismo 2025. El proyecto de ley sobre el servicio militar obligatorio que se conoce en el Congreso Nacional ha desnudado una realidad que pasa desapercibida entre los ojos de casi toda la población y que en gran medida diezma las filas de las fuerzas militares del país, aunque los militares, como ustedes saben, nunca hablan de nada. Y es que en los últimos 5 años, 16.233 militares han sido dados de baja por diferentes motivos, entre los que se encuentran la deserción, las faltas graves, sentencias condenatorias, renuncias, violaciones a los requerimientos de ingreso a las mismas Fuerzas Armadas, entre otras muchas cosas. Con la introducción en el Congreso del proyecto de ley que busca instaurar el servicio militar obligatorio en el país, diversos actores de la sociedad han dado su espaldarazo a la iniciativa, que consideran necesaria y pertinente en busca de reforzar la seguridad y defender la soberanía nacional. De tal manera que debo decirle que cuando hice el curso de Comando y Estado Mayor, mi tesis, lo que se puede llamar mi trabajo de grado, fue precisamente sobre la posibilidad de que se implantara un estudio para que se implantara dicho servicio en la República Dominicana. Naturalmente que hay que no escapar a la época. En esa época, los países de Europa estaban pasando del servicio militar obligatorio a lo que se llama, en términos de buena doctrina, el servicio mixto. O sea que los ejércitos comenzaban a ser en Europa en esa época como eran los de aquí, desde el punto de vista profesional, porque la gente se cree que profesional, el servicio profesional, simplemente lo que quiere decir que gana paga, que tienen la carrera para los militares. En la mayoría de los ejércitos del mundo, el ejército, las Fuerzas Armadas, son profesión para los oficiales y en algunos casos para las clases. Bueno, entonces, de ahí pasar, de esa experiencia que te he dicho, mi trabajo fue un estudio bastante pormenorizado, fue galardonado por la escuela, una experiencia que nosotros no habíamos vivido hasta los finales de la era de Trujillo. Ante el aumento de las tensiones que se genera en la frontera de República Dominicana y Haití por la desestabilización social, económica y política de ese país, un grupo de dominicanos ligado a la vida política y militar ve con urgencia que se aumente el número de miembros de las Fuerzas Armadas apostados en la reserva militar ante el posible escenario de un eventual conflicto con el país vecino. Yo creo que la situación global, continental, regional e insular obliga a que República Dominicana cambie el enfoque de abordaje de las relaciones insulares. No es un problema migratorio laboral, no es un problema de derechos humanos, es un problema internacional con implicaciones de seguridad interior y exterior. En un mundo que está en guerra, está descendiendo a los infiernos de la guerra. Y eso puede manifestarse en la región del Caribe. El sentido de urgencia surge también ante la disminución de las fuerzas que componen la reserva, agravado por la gran cantidad de bajas que se han producido en los últimos 5 años. La única forma de que eso se cumpla de manera eficiente en la excelencia, en el desempeño de los soldados, es con el servicio militar obligatorio. Porque tú vas a tener, dependiendo de los plazos que se pongan del servicio, en algunos casos 2 años, 3 años, hasta 1 año, eso está sujeto a la discusión de las comisiones que se creen para eso. Es una respuesta organizacional. Entonces, tú vas a tener, cada ese tiempo, tú vas a tener soldados de primera línea, soldados de 18 años en perfectas condiciones físicas y dispuestos a soportar los rigores del servicio militar. ¿Me entiendes? Es la única forma. Para
para ese 30%, entonces están las famosas escuelas de formación de clases, ¿verdad? Bueno, entonces, manejando ese número y para entonces no caer en que la pirámide de mando nuestra está invertida, en otras palabras, menos técnicas, nosotros tenemos más cacique que indio, ¿verdad? Entonces, producto de la reticencia de los retiros y también de lo que te estoy señalando. En el contexto militar, una baja se refiere al acto de ser separado del servicio militar, sea por finalización del periodo de servicio, razones médicas, disciplinarias o voluntariamente. No se trata de una ausencia temporal, sino una separación permanente del servicio activo. En República Dominicana, las bajas militares se clasifican en la baja propiamente dicha, retiro o cancelación del nombramiento. La baja militar es la salida de las Fuerzas Armadas de un miembro alistado, generalmente por rescisión de contrato, bajo nivel de desempeño, inadaptación al entorno militar, retiro voluntario y otros. El retiro aplica a oficiales que cumplen con los requisitos de tiempo establecido en la ley para obtener una pensión. La cancelación de nombramiento se da cuando el oficial o asimilado es encontrado culpable en una investigación, resultando en la terminación de su nombramiento. De acuerdo al informe de relación de bajas militares del Ministerio de Defensa, en el periodo que comprende entre enero del 2019 a marzo del 2025, se produjeron 16.233 bajas dentro de las filas militares por diferentes causas. Siguiendo las palabras de Roberto Santana, eso de que el ejército, las Fuerzas Armadas son una escuela de nación, ese es el tercer y quizás el más importante beneficio, porque la gente se cree que en la formación básica de los soldados, en este caso también del servicio militar obligatorio, hay un continuo y permanente sentido de educar a la gente que viene a las Fuerzas Armadas y al Ejército, que es mi experiencia fundamental, entonces, en el amor, la defensa y la seguridad de la nación. Es un martilleo continuo que se hace con eso, ¿verdad? Desde que se entra. Por eso que Roberto dice que es una escuela de nación, pero también es una escuela de otra cosa, porque ¿qué se le enseña? Las buenas formas, lo que se llama urbanidad, ética, protocolo, historia nacional, todo eso va incluido en el paquete. ¿Cuál es el antecedente más cercano? Y yo te dije que hay que decirlo. Lo que se llamó entonces el servicio militar voluntario. Y eso tiene su historia. Dentro de las bajas del Ejército Nacional, tenemos que en 2019, 1.062 militares fueron separados, en 2020, 1.142 y en 2021, 1.089. En 2022, 1.291, 2023, 1.458 y 2024, 1.659. Y en los primeros meses del 2025, ya lleva 402 militares separados de la institución, para un total de este periodo de 8.103 en el ejército. Permite que también que el Estado también tenga temprano un perfil del potencial del recurso humano, porque cada miembro tiene que estar debidamente evaluado. Eso ayudaría a contrarrestar los vicios sociales, a cambiar el modelo de vida, porque uno de los problemas más serios que tenemos es creer que la vida buena es la vida fácil, la vida del lucro fácil, del consumo conspicuo, el consumo desbordado y sin ningún sentido de austeridad, sin ninguna experiencia de prueba. Y resulta que cuando tú sacas un producto humano, una experiencia de un año de servicio, que no tiene que hacerlo corrido, sino que se puede hacer a lo largo de su experiencia, aplicando incluso dándole opciones, porque no tiene que ser algo, vamos a decir, rígido. Dentro de ese esquema combinado de servicio militar y servicio social para el desarrollo, es mucho lo que se puede lograr. En cuanto a los motivos que generaron estas bajas, se encuentran faltas graves debidamente comprobadas, 1.272, renuncia, 694, retiro voluntario con pensión, 626, separado y dado de baja por defunción, 585,
Expiración de alistamiento no realista 695, bajo nivel de desempeño 469, inadaptabilidad a la vida militar 299, suspensión de funciones 279, ausente sin el permiso correspondiente de los superiores 264, por solicitud aceptada 247, declarado desertor 234, separado por renuncia 232, por cancelación de nombramiento 198, por antigüedad con disfrute de pensión 164, por inutilidad física con disfrute de pensión 160, sentencias condenatorias 56 y violación a los requerimientos de las Fuerzas Armadas 51, además de bajo rendimiento académico 49 y traslado a la Fuerza Aérea 31. En la Fuerza Aérea las bajas que se produjeron corresponden a los años 2019 con 849, 2020 800, 2021 1497, 2022 681, 2023 565, 2024 535 y en el primer trimestre del 2025 94, para un total de 5.021 separación de las filas de la Fuerza Aérea. Respecto a los motivos que generaron estas bajas, son varios: rescisión de contratos, solicitudes aceptadas, faltas graves debidamente comprobadas, bajo nivel de desempeño, no adaptación a la vida militar, cancelaciones simplemente, rescisiones de contrato de trabajo, violaciones de requerimientos de ingresos a las Fuerzas Aéreas, retiro con pensión y baja por mala conducta. En cuanto a las bajas de la Armada, el informe apunta que en el año 2019 se produjeron 817, 2020 361, 2021 652, 2022 373, 2023 226, hasta llegar a 2025 en los primeros meses, donde hubo 75 bajas y el total de las personas militares separadas de la Armada fueron 3.109. Los motivos igualmente son diversos, similares a lo de las otras instituciones: faltas graves debidamente comprobadas, solicitudes propias de los mismos militares, rescisiones de contratos, retiro voluntario, 171 no se adaptaron a la vida militar, 141 fallecieron, 136 se fueron de pensión, 127 con expiración de alistamiento no realista, bajo rendimiento académico 104 personas y 88 por inhabilidad física. Hoy les presento la estructura que conforma los diferentes estamentos de las Fuerzas Armadas, qué es y cómo está compuesta la Reserva Militar. Además, hablemos de qué otras alternativas al servicio militar obligatorio plantean actores de la sociedad, quienes abogan que se instaure un servicio militar mixto que permita aprovechar la población juvenil. Dentro de las referencias históricas que se pueden tomar como ejemplo para determinar la importancia del servicio militar obligatorio, se encuentran los procesos de la Guerra de Restauración y de la Guerra de Independencia, los cuales se nutrieron de este proceso de reclutamiento ciudadano. Entonces también en los procesos ya de la restauración, ¿verdad? En la Guerra de la Restauración, el proceso era similar y la restauración se nutrió más que del servicio militar obligatorio, que también se nutrió, también se hizo de los veteranos de la Guerra de Independencia, que se incorporaron a la más grande guerra de liberación nacional que hemos tenido. Bueno, pero entonces el servicio militar obligatorio que existieron en esas dos gestas, si continuó quizás o sin el quizás, esa fue la realidad en la época del presidente Ulises Heró. También existía la conscripción. Sin embargo, una de las preocupaciones que más inquieta a los especialistas es que se destine la mayor parte del presupuesto militar para cubrir cargas fijas, entre las que se encuentran pago de sueldos, raciones, combustibles y otras. El problema de los ejércitos regulares y convencionales, como el de nosotros ahora, de las Fuerzas Armadas, es que la mayor parte del presupuesto militar se ve en carga fija. ¿Qué son las cargas fijas? Sueldo, raciones, combustible, etcétera. Se ve en eso, pero sobre todo en el peso de los sueldos, ¿verdad? Y tú me dirás, ¿y es que los soldados del servicio militar obligatorio no ganan dinero? Sí ganan dinero, ganan lo que se llama una prima militar para comprar sus cosas elementales, pero no era así, no es así en los ejércitos regulares, como el de nosotros, ¿verdad? Y el peso más impactante
del gasto militar, en el caso de nosotros, es la carga fija, los sueldos, etcétera. Además está la necesidad de que se disminuya el número de altos mandos ante la gran cantidad de estos que hay en el país y se instaure en cambio una política que obligue a que el 50% de la fuerza esté compuesta por rasos. Hay que meterse un número en la cabeza para comprender. Según la doctrina, el 50% de la fuerza, el 50%, tiene que ser raso. Y los rasos tienen que tener un margen de edad. Son gente muy jóvenes, después de 18 años, que pueden entonces soportar los rigores, no solamente del ingreso, sino también del entrenamiento, como se dice en nuestro argot. El entrenamiento tiene que ser tan duro que la guerra parezca un juego, ¿verdad? Y entonces ese es un proceso que no se puede evitar. Y para eso se necesitan soldados. El 50% de la fuerza tiene que ser raso. La Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas establece que el objeto de la creación de estos organismos es defender la independencia e integridad de la República, mantener el orden público y sostener la Constitución y las leyes. Y entonces, hasta que se impuso el servicio militar obligatorio desde muy temprano, para tener lo que ya te dije, una de las ventajas, tener ejércitos numerosos con un gasto razonable, que tenía su forma de ser también, porque ese gasto razonable quiere decir que lo que tú te ahorrabas en carga fija, en esas cargas fijas, en sueldos, entonces lo aplicaba en compra de equipo, mejoramiento del equipo, mantenimiento, etc. Esa es una de las ventajas. Sitúate en la época, en esos 70 años que yo te digo. El servicio militar obligatorio, cuando matan al general Trujillo, ¿qué sucede? Y se acaba la era de Trujillo, que lo eliminan. Las Fuerzas Armadas se dividen en terrestres, navales y aéreas y dependen del presidente de la República. A su vez, reciben órdenes correspondientes del secretario de las Fuerzas Armadas o ministro de Defensa. Yo le he dicho, se lo he dicho al ministro de Defensa, se lo he dicho a los altos mandos, se lo he dicho al presidente, se lo he dicho a los legisladores. En este momento, la mejor defensa de una nación es el pueblo mismo. Las Fuerzas Armadas, la policía, los servicios de inteligencia necesitan el apoyo del pueblo, pero también necesitan saber que cuentan con un recurso humano que se puede incorporar a la defensa nacional. Dentro de las alternativas para la defensa nacional ante la creciente influencia de las bandas haitianas, las cuales fueron declaradas como organizaciones terroristas por el gobierno dominicano, los miembros de la sociedad civil proponen que el Estado declare el estado de excepción, el cual es un mecanismo constitucional en situación de emergencia en la frontera. Que lo correcto ahora mismo, y tiene por base el Pacto Nacional, es que el gobierno dominicano declare el estado de excepción para la defensa, el estado de excepción de emergencia en la frontera, porque eso manda una señal de que el país se está preparando para defenderse. A su vez alertan que las medidas se deben llevar a cabo sin ningún tipo de retraso, debido a que en Haití se iniciaron los ensayos para una guerra de drones, la cual podría afectar la seguridad nacional. Y ahí mismo en ese Haití ya se está ensayando la guerra de los drones en el Caribe. Con el señor de la guerra global, Eric Prince, que la gente cree que viene por encargo de Trump y resulta que viene por encargo de los haitianos americanos, en coordinación con una compañía china que opera en África. Fíjense el escenario que tenemos. Entonces, esa medida debió ser la prioridad ahora mismo. Yo sé que hay que cuidar mucho el turismo, la imagen, pero lo peor que no puede pasar es que por estar cuidando el turismo y la imagen de país estable, se creen las condiciones para producir un ataque en República Dominicana. En cuanto al reclutamiento de nuevos miembros para integrar las Fuerzas Armadas y la Reserva, proponen el servicio militar obligatorio combinado con el servicio social para el desarrollo y el fortalecimiento de la integración social. Tenemos un problema de integración y eso nos plantea no solamente problemas de seguridad nacional, sino que también el propio esfuerzo de desarrollo se ve
limitado, deformado por unas prácticas que hay que superarlas. Entonces, podríamos perfectamente contar en el sistema de servicio militar obligatorio y servicio social para el desarrollo, podríamos contar perfectamente con cerca de 2 millones de jóvenes que al hacer esa experiencia en cualquiera de las dos modalidades o en la combinación de ambas, van a lograr un incremento de sus capacidades humanas. Con esta iniciativa se podría utilizar, en sus palabras, el recurso humano disponible enlistado y así recuperar o preservar las 156 cuencas o microcuencas que tiene el país. El servicio militar o el servicio social para el desarrollo, o la combinación de ambos, por ejemplo, tiene que formar a los jóvenes en el curso básico de armas, en primeros auxilios, en defensa personal, pero también ponerlos a vivir la experiencia de reforestar, que ya está anunciado. Hemos estado perdiendo espacio, hemos perdido 300.000 hectáreas, según un reporte que se dio hoy, que estamos hablando de casi 4 millones de tareas que se están degradando. ¿Cómo enfrentamos eso? Necesitamos usar el recurso humano y movilizarlo en las 156 cuencas, microcuencas que tiene el país. Dentro de las advertencias están prestar atención a la creciente tensión en la región y otros países, poniendo a la República Dominicana ante los ojos del mundo como una ubicación estratégica para realizar ataques hacia otros países. El Servicio Social para el Desarrollo y el Servicio Militar Obligatorio, un híbrido de ambas instituciones, podría ser de un enorme valor, porque eso también se puede combinar con el método que fue clave en la reconstrucción alemana del trabajo-estudio. Cuando tú mueves tus fuerzas, ¿qué es la mayor riqueza de un pueblo? Su recurso humano.